llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. Los orígenes del Partido Comunista de Costa Rica, que es un actor histórico muy importante en el siglo XX, pueden verse de la siguiente forma. Primero, una tradición de organización obrera y de existencia de trabajadores en Costa Rica desde el siglo XIX. En términos de la tradición de la organización obrera, podemos mencionar primero la existencia de una conciencia obrera que surge a finales del siglo XIX, cuando los propios trabajadores de Costa Rica se empezaban a autodenominar obreros, trabajadores y artesanos, aun cuando no había un desarrollo industrial importante en el país. Sin embargo, en la última década del siglo XIX, aparecen fábricas de gaseosas, de jabonerías, de textiles y otras fábricas que empiezan a desarrollarse en el país junto a las actividades hidroeléctricas y junto también al ferrocarril, al Atlántico, que exigía también la construcción de talleres del ferrocarril para el mantenimiento de las máquinas y las obras grandes que se construyen alrededor del ferrocarril, como son la propia construcción de líneas férreas, los talleres aquí y en el Atlántico para el mantenimiento, los muelles que se construyen para el transporte internacional de productos que se acarreaban también por el ferrocarril, que tuvieron que ver con todo ese emporio ferrocarrilero. Por otro lado, entre 1890 y 1912 se produce una verdadera revolución urbana en el país, porque la ciudad de San José construye en esos 22 años el barrio Amón y el barrio Aranjuez, y se construyen los grandes edificios de Costa Rica, que todavía algunos de ellos sobreviven a nuestros días, como el Teatro Nacional, la Escuela del Edificio Metálico, los edificios que están en Avenida Central, especialmente los que están alrededor de la librería actualmente Lehman, al frente de ellos, que son edificios de ese principio del siglo XIX, la cárcel de San José, lo que es hoy la penitenciaría central, que es hoy el Gran Museo de los Niños, que se termina de construir alrededor de 1909. Obras de esa naturaleza que se acompañaron con obras similares en Heredia, como la Escuela Normal, el edificio Correos, en Alajuela, con obras similares como la municipalidad actual y el edificio de esa naturaleza, escuelas de esa magnitud que se iban construyendo con edificios grandes que exigían un componente de mano de obra significativo. En el caso del Teatro Nacional, empezado a construir alrededor de 1890 y terminado de construir en 1897, se termina de construir con electricidad incluida, es decir, considerando que ya se había desarrollado la electricidad en el país. Es un edificio que va a tener una araña, como se llama esa gran lámpara que tiene en el centro del Teatro Nacional colgando, que era ya de electricidad. Y por otro lado, porque la electricidad que se había desarrollado desde 1880 y en el 84 ya se había empezado a iluminar públicamente la ciudad de San José, hacia 1896 se había desarrollado electricidad hacia Heredia, Alajuela y Cartago de manera pública. Y ya en 1896 se vendía electricidad para el servicio privado. De manera que esto hace transformar la economía nacional, hizo cambiar la organización empresarial del país, hizo surgir industrias pequeñas, medianas y grandes, talleres artesanales empezaron a desaparecer, aunque se mantuvieron siempre existiendo, y eso produjo esa clase obrera importante que en el siglo XIX había empezado a organizarse a través de
organizaciones llamadas mutualistas porque buscaban la ayuda mutua para ayudarse mutuamente, para socorrerse mutuamente, para brindarse en determinadas circunstancias ayudas como accidentes de trabajo, enfermedades, incapacidades, cuando los trabajadores tenían que dejar sus puestos de trabajo. No había seguridad social como la que tenemos hoy. Entonces, a través de esas ayudas mutuas y cajas de ahorro que constituían, iban recogiendo ahí fondos con los cuales podían dar una ayuda para resolver esa situación de desempleo momentáneo que tenía un trabajador. No eran seguros, sino para atender situaciones de esa naturaleza. Y esas sociedades mutualistas tenían un carácter policlasista en el sentido de que allí podían organizarse estudiantes, amas de casa, trabajadores, artesanos, obreros y también empresarios. Incluso las había específicas, sociedades de artesanos, sociedades de trabajadores, sociedades de obreros, pero que tenían ese carácter abierto. Ya hacia 1901, cuando empiezan a desarrollarse estos cambios en la organización económica del país, que hemos mencionado, del surgimiento de fábricas e industrias, aparecen los sindicatos y las ligas de obreros. Los sindicatos, tal y como ahora existen, organizaciones que empezaban a preocuparse por salarios, por jornadas de trabajo, que fueron como las luchas más importantes y las preocupaciones más destacadas de los trabajadores en aquellos años, de lograr justos salarios y jornadas de trabajo más bajas, porque venía también una lucha internacional divulgándose en el país sobre las movilizaciones que hacían los trabajadores en Europa y Estados Unidos para obtener la jornada de 8 horas de trabajo. Y aquí eso empieza a pegar duro a principios del siglo XX. Ya en esa primera década hasta poetas como José María Celedón Brenes, el autor de la letra del himno nacional, publican algunos poemas alusivos a estas demandas y a estas luchas. Y se constituyen estos sindicatos y ligas de obreros alrededor de 1900-1902. En ese periodo empiezan a aparecer con fuerza. En 1905 constituyen la primera Federación de Trabajadores de San José, y entre 1905 y 1910 se constituyen federaciones provinciales, dándole unidad a los trabajadores en términos de organización sindical. Y hacia 1909 un grupo de intelectuales muy importantes, alrededor de los cuales estaban Joaquín García Monge, Carmen Lira, Omar Tengo, José María Celedón Brenes, de nuevo el autor de la letra del himno nacional, y otras personalidades importantes de la época, impulsan la constitución del Centro de Estudios Sociales Germinal, alrededor del cual ellos van entonces ahora sí a impulsar una nueva organización sindical que es de características nacionales, una organización que se va a llamar Sociedad General de Trabajadores, que se funda en 1913, alrededor también de la cual se impulsa la celebración del 1 de mayo como Día Internacional de la Clase Trabajadora en 1913, y junto a ella las preocupaciones por empezar a luchar por la jornada de 8 horas del trabajo en Costa Rica, jornada que se logra en 1920, cuando a principios de ese año una lucha que se inicia en el sector público, en obras públicas de la época, el Ministerio de Fomento, que después se generaliza poco a poco a otros grupos de trabajadores, genera huelgas demandando la jornada de 8 horas de trabajo, y el gobierno en 1920 de don Julio Acosta, don Julio Acosta en ese momento, proclama la jornada de 8 horas de trabajo, reconoce un 40% de aumentos salariales y además reconoce el derecho de huelga, que no estaba legislado en la época, pero huelgas que se hacían en Costa Rica a partir de ese momento empiezan a ser reconocidas como un derecho de los trabajadores. Para esta época entonces teníamos una organización sindical, la Confederación General de Trabajadores, que era una organización nacional de características nacionales, la única que existía en el país, que agrupaba distintos sindicatos. En 1917 esta organización hizo su primer congreso,
dadas las circunstancias de haberlo hecho en términos del periodo de la dictadura de Tinoco, acordó no participar en política, es decir, que los trabajadores no participaban en política y se abstienen de participar de luchas políticas. En 1923, cuando realiza su segundo congreso, superada la dictadura y desarrollado el movimiento obrero con más fuerza, de nuevo acuerdan participar en política en nuevas circunstancias históricas. Para ese momento se habían dado algunos eventos importantes en la historia del país. Primero, el gobierno de Alfredo González Flores, que era un gobierno de características reformistas muy importantes, con las cuales impulsan reformas de Estado muy significativas. La reacción contra el gobierno de Alfredo González Flores, que provoca la dictadura de los hermanos Tinoco, la caída de los Tinoco, que resulta de movimientos populares muy importantes de maestros, sectores civilistas, de los sectores constitucionalistas que querían retornar a la Constitución, etc. Y la recuperación de la sociedad democrática después de la caída de la dictadura para volver a establecer los cauces democráticos institucionales del país. Por otro lado, se habían desarrollado movimientos antiimperialistas a principios del siglo XX en Costa Rica en manos de costarricenses importantes vinculados al proceso de la producción. Así, por ejemplo, don Ernesto Romos era un gran cafetalero que había hecho inversiones en banano, empieza a hablar contra el imperialismo establecido en Costa Rica porque los contratos bananeros que se habían establecido en 1884 le daban un control monopólico de producción a la compañía bananera y le permitía controlar las actividades privadas de producción de banano en el país, y frente a las cláusulas de trabajo y de producción y de compra de banano que establecía la compañía bananera, que consideraban lesivas o contrarias a los intereses nacionales, empiezan a hablar contra el imperialismo para que se discutan contratos bananeros y se mejoren las cláusulas de contratación de la venta de las frutas. Y surgen movimientos antiimperialistas. Luego, don Ricardo Jiménez, diputado en aquellos años de 1906 a 1910, se convierte en vocero de esos sectores y empieza a hablar también contra el imperialismo en Costa Rica, su presencia dañina en esos contratos, y empieza a surgir un movimiento que se va a mantener hasta los años 36 de manera muy importante, con participación de sectores del capital costarricense, de los ricos costarricenses, que consideraban que la presencia de las compañías extranjeras era perjudicial para sus intereses. Esas luchas antiimperialistas no estuvieron luchando contra la inversión extranjera, no era contra la inversión, sino contra los contratos que se establecían entre el país y esas compañías, donde se firmaban cláusulas que se consideraban lesivas a los intereses de los sectores productivos nacionales. Y eso tuvo mucho eco en sectores productivos empresariales, con apoyo de sectores populares que lograron desarrollar movimientos antiimperialistas fuertes desde esos años hasta la década del 20. En ese último periodo de la década del 20, parte de esos movimientos culminan con la Liga Cívica Juan Rafael Mora, donde estuvieron personajes importantes como el doctor Ricardo Moreno Cañas, el doctor José Víctor y don Víctor Fournier, y una gran cantidad de personajes, también el doctor Julio César Juárez y otras personalidades de la época que fueron caudillos de esas causas populares en esos años y contribuyeron enormemente a crear una conciencia social diferente. Así tenemos entonces una vertiente obrera que venía desarrollándose con sindicatos y luchas sindicales y huelgas de trabajadores. Tenemos una corriente antiimperialista que empieza a formarse en esos años también de manera importante, como elementos que van a contribuir al desarrollo del Partido Comunista. A ello debemos sumar partidos de características obreras o de trabajadores que empiezan a formarse en el país. Uno de ellos en 1886, que se llamó Partido de Obreros y Artesanos, que no participa en ningún proceso político electoral, pero que trataba de aglutinar
bajo esas banderas a los trabajadores, obreros y artesanos, que fue impulsado este partido por el licenciado Félix Arcadio Montero, que fue el último rector de la Universidad de Santo Tomás, un líder popular de la época que murió envenenado cuando venía a Costa Rica, después de que había estado preso por Rafael Iglesias, expulsado del país en el gobierno de Iglesias. Él era un liberal, auténtico liberal de aquella época, que al retornar a Costa Rica pues murió, y siempre se dijo que envenenado en el barco que lo traía de regreso al país. Cuando muere el licenciado Félix Arcadio Montero, el movimiento liberal de Centroamérica hace pronunciamientos y manifiestos muy dolidos de la muerte del gran líder popular Félix Arcadio Montero, que fue, ahora sí, el padre de algunos personajes que contribuyeron a crear el Partido Comunista en sus primeros años. Estos dirigentes de ese primer periodo fueron a su vez, uno de ellos padre de dos dirigentes posteriores del Partido Comunista, Arturo Montero Vega y Álvaro Montero Vega, uno poeta, el otro abogado laboralista, muy importante, dirigente sindical, que acaba de fallecer hace pocos años. Entonces, esto para señalar que la figura de Félix Arcadio se trascendió a sus hijos, Alejandro Montero Segura y a los hermanos Montero Segura, y a sus nietos, los Montero Vega, vinculados a la tradición de lo que después fue el Partido Comunista. Hacia 1900, en la última década del siglo XIX aparecieron a los partidos políticos, y dentro de los partidos políticos aparecieron secciones obreras, secciones trabajadoras y secciones artesanales de esos partidos obreros o partidos políticos, que era como se empezaron a aglutinar dentro de los partidos políticos los grupos de trabajadores hacia 1900, y en esa época también eligieron algunos diputados. El Partido Independiente Demócrata de Félix Arcadio Montero elige a Faustino Montes de Oca diputado, que se distinguió mucho al final del siglo XIX en las luchas democrático-liberales de la época, en las populares también, y especialmente en los movimientos de solidaridad con la independencia de Cuba y Puerto Rico, porque en Costa Rica había una colonia de origen cubano muy importante, donde estaba Maceo, de quien hablaremos luego, que luchaba por la independencia de Cuba y Puerto Rico, y siendo Cuba todavía una colonia y la última de España en América, Faustino Montes de Oca da la batalla para que el gobierno se solidarice con esa lucha sin tener resultado positivo, y al contrario lo destituyeron del Congreso, una fórmula que existía antes, lo pudieron destituir y lo sacaron del Congreso, pero jugó su papel importante en la época en que Maceo estaba aquí en Costa Rica, y en la época en que José Martí, el gran prócer de la independencia de Cuba, había estado en dos ocasiones en Costa Rica, en 1893 y 1895, en vísperas de su muerte. Entonces, en esa época no solo fue electo Faustino, sino también fue electo un diputado de apellido Golcher, también por otro partido, que representaba los intereses de los trabajadores en el Congreso. Después, en 1914, en las elecciones del 14, cuando se eligió Alfredo González Flores, participaron tres partidos de tradición obrera, uno en la ciudad de Limón, otro en la ciudad de Grecia y otro en San José, donde habían núcleos obreros importantes. En Limón por los muelles, el ferrocarril, las bananeras, por el desarrollo obrero que verdaderamente se había establecido ahí, por la tradición de lucha obrera que también se había dado en la construcción del ferrocarril. En San José porque había un núcleo de trabajadores obreros muy importante surgido, estaba la Confederación General de Trabajadores, estaba el grupo de intelectuales que antes mencioné, y en Grecia porque era un centro también de desarrollo industrial vinculado a los beneficios del café y a los ingenios de la caña de azúcar, donde se habían desarrollado sectores obreros agrícolas muy importantes y donde estas semillas de la organización obrera partidaria habían germinado. Con motivo de la lucha por la Revolución Rusa y el impacto de la Revolución Rusa desde 1905 a 1917, cuando triunfa la revolución,
en Costa Rica el impulso de un médico, Aniceto Montero, que había estudiado en Europa en la primera década del siglo XX, que había conocido a Lenin, funda el Centro Socialista de Costa Rica, y con el Centro Socialista de Costa Rica se introducen las ideas socialistas de carácter comunista en Costa Rica. Aquí se ha discutido también en Costa Rica con otros intérpretes de la realidad histórica del país si Félix Arcadio fue el primer introductor de ideas socialistas en Costa Rica. Esa es una discusión. Mi tesis es que Félix Arcadio fue más un liberal que un socialista, pero bien podrían caber parte de sus preocupaciones dentro de la lucha por el socialismo, y sobre todo porque en esa época, a finales del siglo XIX, también la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII le dio la vuelta al mundo y llegó a Costa Rica, y en Costa Rica el obispo Bernardo Augusto Util la tradujo en una carta pastoral de él que se llama el justo salario de obreros y campesinos en Costa Rica, y en esa carta pastoral número 30 el obispo Util propone cosas que se señalan en encíclica sobre el derecho a la organización sindical, el derecho al justo salario y el derecho a la huelga. En ese sentido, ahí empiezan también el desarrollo de las corrientes social cristianas. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se funda el periódico La Justicia Social, donde va a empezarse a distinguir también Jorge Bolio, que va a desarrollar en 1923 el Partido Reformista como una alternativa también al Centro Socialista de Aniceto Montero y al Partido Socialista de Aniceto Montero, y habiéndose distinguido Bolio también en las luchas populares de la época, y habiéndose distinguido en las luchas antiimperialistas de la época, y habiendo participado en las luchas contra la intervención norteamericana en Nicaragua en la década del 20, donde fue a combatir como un soldado más y fue herido casi mortalmente allí. Después luchó contra la dictadura de los Tinoco, donde se distinguió también en sus luchas y adquirió el grado de general en esas luchas, por eso se llamaba el general Bolio. Socialismo y comunismo son dos categorías de un mismo proceso histórico. Socialismo como corriente es una lucha que aspiraba a superar al régimen capitalista desarrollada en el siglo XIX, principalmente finales del siglo XVIII y principios del XIX. En la primera mitad del siglo XIX se desarrollan muchas corrientes socialistas de distinto tipo, y dentro de ellas aparecen las corrientes socialistas de carácter comunista, para decirlo de esta manera, cuando en 1848 Carlos Marx y Federico Engels redactan el Manifiesto Comunista y lo denominan comunista justamente para distinguirse de esas otras corrientes socialistas que abarcaban desde sectores eclesiásticos hasta sectores liberales que se conocían como movimientos socialistas. Y la distinción fundamental entre ellos es que en las corrientes comunistas se va a proponer una superación total del régimen capitalista por una nueva organización social descansada en la propia producción y en la distribución de la propiedad, de la riqueza que generaba esa propiedad y de la apropiación de esa riqueza. De manera que a partir de allí se van a distinguir esas dos formas de lucha, de comunismo en ese sentido clásico y del socialismo tradicional. Sin embargo, en el desarrollo práctico ahora de los que fueron comunistas y de las formas que empezaron a triunfar, como en Rusia y en la Unión Soviética después de 1917 y 1921, se habló de socialismo porque se entendió que no se podía avanzar a la sociedad comunista si no antes se había avanzado de una forma socialista en la mayoría de los países del mundo. Mientras tanto, lo que hay es un proceso histórico de desarrollo del socialismo, que fue lo que se avanzó más en la Unión Soviética hasta su etapa final, antes de su desintegración, que se llamó socialismo desarrollado, pero teniendo como premisa de que no se podía avanzar hacia formas comunistas si antes no se tenían formas socialistas mayoritariamente en el mundo. De esa manera se desarrolla esa vertiente. Entonces tenemos
En el origen del Partido Comunista, desarrollo del movimiento obrero, desarrollo de huelgas y luchas sindicales, sindicatos desarrollándose, luchas nacionalistas y antiimperialistas, existencia de partidos obreros antecesores a la existencia misma del Partido Comunista. Ya por 1923 se funda el Partido Comunista de Centroamérica por Farabundo Martí, dirigente estudiantil salvadoreño que había pasado por Costa Rica ya por 1919, había vivido un tiempo en Punta Arenas, no se queda en Costa Rica, sino que ahí se dirige a Honduras y allá funda el Partido Comunista de Centroamérica con poco desarrollo regional, pero ya ese germen de la fundación del Partido Comunista se había planteado. Hacia 1928-34 se produce la crisis internacional del capitalismo, produce un gran desempleo, provoca un impacto enorme en los países como el nuestro. La desocupación llega a alcanzar el 13% de la población. Las marchas de desocupados se hacían todos los días, se llegan a constituir incluso sindicatos de desocupados y la protesta ciudadana elevó en cantidad y calidad sus luchas en esos años y ligado eso a las luchas antiimperialistas de la época, al auge del movimiento popular y sindical de la época, a la constitución de la Unión General de Trabajadores en 1928 como una superación de la Confederación General de 1913, se crean las condiciones para que se funde el Partido Comunista de Costa Rica en 1931 y en ese periodo previo se crea lo que se llamó la Asociación Revolucionaria de Cultura Obrera, que fue la fusión de los movimientos antiimperialistas donde habían jóvenes como Manuel Mora, Luis Carballo Corrales, Jaime Cerdas, Luis Cotoconde y otros dirigentes estudiantiles de aquellos años que constituyen la Liga Antiimperialista de las Américas de la Escuela de Derecho, que se vincula a la Unión General de Trabajadora para fundar la Asociación Revolucionaria de Cultura Obrera, que era como un núcleo de formación y de capacitación obrera. Fundaron un periódico Revolución, alrededor de los cuales empiezan ya a visualizar los gérmenes del Partido Comunista, que se funda en 1931. Un 6 de junio de 1931 acuerdan constituir el Partido Comunista de Costa Rica, que se reúne por primera vez su comisión política el 16 de junio, que es la fecha oficial con que ese partido celebra su fundación. Sin embargo, fue el 6 de junio cuando acordaron que la comisión política existiera. Desde esa época en adelante el Partido Comunista aparece en la historia nacional como un partido que va a tener su presencia y su importancia especialmente en la década de 1930 al 40 y del 40 al 48. En el resto del periodo histórico nuestro, segunda mitad del siglo XX, también sigue teniendo una presencia importante de la cual hablaremos en otros programas. Así es como surgió el Partido Comunista en Costa Rica, con un líder extraordinario que fue Manuel Mora Valverde, su secretario general de origen, porque fue secretario general siempre desde su origen mismo hasta su muerte prácticamente. Acompáñenos la próxima semana y sumérjase en el mar del conocimiento de la historia y deje que su imaginación vuele una vez más y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia.